La cromatografía es un método físico de separación para la caracterización de mezclas complejas, la cual tiene aplicación en todas las ramas de la ciencia. Diferencias útiles en el coeficiente de participación de los compuestos dan como resultado una retención diferencial sobre la fase estacionaria y, por tanto, una separación efectiva en función de los tiempos de retención de cada componente de la mezcla. La cromatografía de gases es una técnica cromatográfica en la que una muestra se volatiliza y se inyecta en la cabeza de una columna cromatográfica donde se produce la separación de los compuestos a analizar. La elusión se produce por el flujo de una fase móvil de gas inerte. Consiste en la separación de una mezcla de compuestos en componentes independientes, de modo que se facilita la identificación y medición de cada uno de los componentes. Partes del cromatógrafo de gases. En primera instancia tenemos el inyector. En el inyector se coloca una microjeringa para introducir el analito, con el cual se libera de manera inmediata un volumen de muestra del orden de los microlitros. El calor del horno y del inyector debe ser lo suficientemente elevado como para vaporizar la muestra instantáneamente. Los inyectores más comunes son los puertos de inyección y las válvulas de muestreo. Ahora, en segunda instancia tenemos a las columnas. En la columna es el lugar donde se encuentra la fase estacionaria y por lo tanto se produce la separación de los análitos. Esta separación se produce por la interacción de los componentes de la mezcla que se está analizando y los presentes en la columna. Podemos tener diferentes tipos de columnas que se pueden clasificar de acuerdo a su soporte. La función básica del soporte es la de mantener la fase estacionaria. En cuanto a la elección del soporte, es necesario tomar en cuenta las estructuras o características y la química de la superficie. En cuanto a las columnas con diversos soportes, se encuentran la columna tubular abierta de capa porosa, la columna abierta recubierta de un soporte, columna tubular abierta de pared recubierta. Para la correcta selección de columnas, debemos aplicar ciertos criterios. Regularmente aplican para columnas capilares, aunque algunos de ellos se pueden aplicar a las columnas empaquetadas. El primero de ellas sería escoger una fase estacionaria en función a los factores como la selectividad, la polaridad y el contenido de fenilo. El segundo sería conocer el modo en que el diámetro de la columna influye. De nuevo. El segundo sería conocer el modo en el que el diámetro de la columna influye en factores como la eficiencia, la retención de soluto, la presión de cabezas de columnas y la velocidad de flujo del gas portador. Y por último, saber qué longitud de columna afecta a la retención del soluto, la presión en la cabeza de la columna, el sangrado y por supuesto el costo. Apreciar la diferencia entre columnas de película gruesa y de película fina en cuanto a la capacidad, inercia, sangrado y límite superior de temperatura. Ahora, el siguiente componente es el gas portador. El gas portador cumple básicamente dos propósitos: transportar los componentes de la muestra y crear una matriz adecuada para el detector. En este caso, el gas portador debe cumplir ciertos requisitos, como que debe ser inerte, debe ser capaz de minimizar la difusión gaseosa, debe estar fácilmente disponible y puro, debe ser económico y, como mencioné anteriormente, adecuado al detector a utilizar. Posteriormente tenemos el horno. Se podría decir que este es el corazón del cromatógrafo y tiene como misión el mantener la columna a una temperatura fijada con gran precisión. Por otro lado, también el control del horno debe permitir incrementar la temperatura de este a una velocidad prefijada y constante. Y por último tenemos el detector.
los detectores identifican la presencia de compuestos cuando estos salen de la columna. A medida que cada uno de estos entra en el detector, se genera una señal eléctrica proporcional a la cantidad de compuesto detectada. Esta señal se envía normalmente a un sistema de análisis de datos. Y las características que debe tener un buen detector es que debe ser sensible a la presencia del analito y responder a la mayoría de los componentes. Las características ideales serían entonces que tenga una adecuada sensibilidad, una buena estabilidad y reproducibilidad, un tiempo de respuesta corto que lo haga independiente del caudal, alta fiabilidad y manejo sencillo. Dicho esto, existen varios tipos de detectores. En la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo contamos con 3 de estos, que sería el detector de ionización de llama, el detector de captura de electrones y el detector acoplado a masas, que sería un complemento del cromatógrafo de gases. Ahora, tras ser detectada la señal, pasa al procesador, donde será amplificada para que su traducción sea más sencilla. Esto se da a través del amplificador. Posteriormente, está el equipo de interpretación de señal, donde se lleva a cabo el registro de los picos de los cromatogramas, generados gracias a la señal amplificada, y según la resolución que se obtenga, nos facilitará su interpretación para así conocer los componentes de nuestra muestra. Un cromatógrafo de gases funciona introduciendo una muestra a través de un puerto de inyección en el inyector. El gas portador, que vendría siendo la fase móvil, pasa a través de la entrada y barre la muestra hacia la columna donde se encuentra la fase estacionaria. Esta columna está encerrada en un horno a temperatura controlada. En la misma columna se lleva a cabo la separación cromatográfica a medida que la muestra viaja a través de la columna. Una vez separados, los componentes de la muestra salen de la columna e ingresan en el detector, lo cual proporciona una señal electrónica equivalente a la cantidad de analitos fluidos, que se traduce en un cromatograma. Entre las múltiples aplicaciones que existen para esta técnica, podemos destacar el análisis de compuestos orgánicos volátiles, el análisis medioambiental, el análisis de alcohol en sangre, el análisis de alimentos y el análisis de ciencias forenses. En cuanto al procedimiento a seguir para realizar el método cromatográfico es el siguiente. Primeramente damos background al equipo para reiniciarlo y que no ocurra ningún error durante el análisis. Anterior a este paso, lo primero que se hace es abrir el programa TurboMax, el cual está ligado al cromatógrafo de gases. Una vez reiniciado el sistema, se da lo que es en crear un nuevo método para poder guardarlo y agregarle una descripción posterior a este. Seguido de esto se da lo que es la programación de los detectores y de los gases de arrastre. Primeramente se abrirán diversas pestañas en las cuales se tiene que rellenar de acuerdo a la información necesaria de nuestra muestra. Iniciando con la pestaña del automuestreador automático, en esta tenemos que indicar si la muestra se inyecta manual o con el automuestreador automático. Y también es indicar el número de lavados requeridos anterior y posterior de lo que es el inyector, posterior del análisis previo. Seguido de esto se rellena lo que es la pestaña o lo correspondiente al horno. En este se hace la programación de la temperatura a la que estará el horno y se enciende o apaga el inyector a emplear. Por último,
se establece lo que es la temperatura máxima de acuerdo a la columna que se está utilizando. Para la temperatura del horno, esta se tiene que reducir entre 30 y 40 grados Celsius, ya que no es recomendable llegar a lo que es la temperatura máxima de la columna debido a que se puede dañar. Continuando con la pestaña que corresponde al transportador, bueno, en esta lo que se tiene es determinar lo que es la rampa de temperatura de acuerdo con el método que se está estableciendo y agregar la información acerca de lo que es la columna. En cuanto a esta información sería el diámetro, longitud, la temperatura máxima a la que se está trabajando. Seguida de esta se encuentra la pestaña correspondiente a los detectores. En esta lo que se realiza es desactivar el detector que no se va a necesitar y activar el que sí se va a emplear. También es señalar la temperatura máxima a la que se pretende llegar. Y por último está lo que es el evento programado por instrumento. Cabe resaltar que aquí no se realiza ningún cambio. Una vez realizadas dichas secciones, se pasa a lo que es nombrar las muestras y seleccionar lo que es el método guardado anteriormente, y siguiendo a este se corre la información anteriormente guardada y posterior nos da lo que es el cromatógrafo. El siguiente cromatograma presenta una muestra de biodiesel de aceite de ricino, en el cual se identificaron diversos picos correspondientes a los que son los monoglicéridos, los etilésteres y de glicerina. Cabe resaltar que se observaron picos característicos de los diglicéridos y triglicéridos en menor proporción.